normativa. La herramienta que nosotros vamos a utilizar para saber qué vamos a hacer en un ensayo es la norma. Esa es la base. ¿Por qué agarré este tamiz? ¿Por qué agarré esta herramienta? ¿Por qué esta balanza? Porque la norma lo dice. Esa es la base. Lo hacemos porque la norma lo dice. Pero mi amigo, que cuando llegué a trabajar me enseñó, me dijo que usara esta otra balanza. ¿Lo dice la norma? No, entonces no lo podemos usar. Pero ese señor tiene toda la vida haciéndolo. Sí, pero lo ha estado haciendo mal. Entonces, para poder certificarlos a ustedes como técnicos de laboratorio, necesitamos que entiendan que lo que la base es la normativa. Esa es la base. Ahora, en el Perú, hablando de la realidad nacional, ¿cuál es la entidad que nos da estas normas? Hay varias, pero específicamente para lo que vamos a hacer aquí en el EM, en esta parte de ensayos de agregados a la minería y el último era celos, hay una base normativa. ¿Cuál es? ¿Cuál es la institución que nos la da? Norma técnica peruana. Norma técnica peruana, muy bien, pero ¿quién la da? INACAL, exactamente. Esta normativa viene de INACAL. Ahora, INACAL, ¿a dónde pertenece? INDECOP. De ahí viene. Eso hace que estas normativas tienen protección de autores. Adelante, por favor. Pónganse cómodos. Nos acomodamos. Estas normas cuestan, las pueden adquirir en la página de INACAL. Fácilmente lo pueden ubicar entrando al navegador. Ponemos catálogo INACAL y ya nos sale el catálogo de normas. Ahora, este es catálogo, no es para la compra. Hay otra página donde ponen compra de normas y ya les sale la forma de compra. Acá tenemos todos los productos que nos ofrece INACAL. Ahorita la que nos interesa es la norma técnica peruana. Esta norma técnica peruana cubre todos los ámbitos, no solamente lo que compete a estos ensayos que vamos a tocar. Hay ensayos hasta en alimentos. ¿Alguien sabía que se evalúan los alimentos? A ver. No hay tratado. Norma técnica. Código, perdón. Ahora sí. Listo. ¿Cómo se evalúa el trigo? Por ejemplo. Entonces los productores agrícolas pues pueden evaluar sus productos también en base a normativas. Entonces, básicamente existe norma para todo. Lo que se imaginan que se puede evaluar existe una normativa. Ya, ahora vayamos pues a la que nos compete en la clase de hoy, agregados. Buscamos y acá tenemos agregados. Por ejemplo, cómo reducir una muestra, cómo hacer un muestreo, cómo determinar la cantidad de sulfatos, cómo determinar los cloruros, etc. Específicamente la que vamos a usar de ejemplo es la de la normetría, que es la 400.012. Acá nos dice primero el código, y en el código hay un año. Ese año es el año en donde se encuentra vigente la norma, o sea, cuál es la versión más actual. Ahora, hay algunas normas donde dice aquí un año bastante antiguo, hay algunas que son del 80 y tantos incluso, pero que dice revisado y un año más actual, 2017, 18, 2020. ¿Y eso qué significa? Significa que la norma todavía es válida, a pesar que es antigua, todavía se aplica. Pero cuando hay un cambio de norma, por ejemplo acá dice 2021, pero yo les estoy mostrando esta que dice 2013. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una actualización de la norma. ¿Eso qué significa? Que sí hay cambios. Que sí hay cambios. Claro, ahora nosotros la hemos evaluado y el cambio no está en la ejecución del ensayo, está al final. No te cuelgues. Cálculo no, ahí no está el problema. El problema está acá, en el interlaboratorios, que para fines prácticos no nos va a importar, o sea, está vigente todavía
El cálculo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Muy bien. Ahora, esta norma, repito, cuesta. Tiene un costo, que generalmente es por el número de hojas. Esta tiene 20 hojas, entonces estará costando entre 50 y 60 soles. Pero hay algunas, por ejemplo, las CEOs, en donde la norma es un libro, está costando 200 300 soles. ¿Tienen la alternativa de adquirirla? Sí. Pero no sé si alguien tendrá todo ese dinero para irlo comprando, porque no es una norma por ensayo, un montón de ensayos, entonces es un poquito complicado. Lo que tienen ustedes ahora es una opción. Los que hayan pasado por instituto o universidad les deben haber dado un correo corporativo, educativo, que termina en .edu.pe o .edu nada más. Si tienen ese correo, tienen la posibilidad de ingresar a la página de INACAL y ver las normas de manera gratuita. No les permite descargar y tampoco les permite pantallazo, pero sí lo pueden leer. Ya, pues pueden anotar y sacar sus resúmenes. Muy bien, ese es en cuanto a la norma. Ahora, hablando de las NTP en su mayoría, y digo en su mayoría porque no he visto el caso que no, pero de repente lo hay y no estoy al tanto, estas normas vienen de otras normas, o sea, no han sido inventadas en el Perú. Adelante. ¿De dónde vienen? De las ACTM en su mayoría. Sí. Entonces, ¿qué hace el comité que evalúa esa norma ACTM? Básicamente la traduce, las traducen, ponen en español y se acabó. Bueno, no hagas eso. Y a veces ocurre el problema que ya lo hemos detectado en varias normativas en que la traducción está mal hecha. Eso lo vamos a ver mañana con el caso del ensayo de durabilidad, en donde hay un cálculo que hacer, pero la norma lo deja muy somero, no se entiende qué hay que calcular. ¿Qué hacemos en esas situaciones? En principio lo que deberíamos hacer es recurrir a la ASTM, porque en muchos casos reducen la norma. O sea, la ASTM es más amplia, con algunos otros detalles, pero aquí la han traducido y le han cortado algunas cosas y de repente en ese corte se han llevado algo importante. En principio sería leer la ASTM. Pero la ASTM está en inglés. ¿Do you speak English? ¿No explican? Yes. Pueden buscar la versión traducida, pero también puede pasar el problema que sean malas traducciones. O sea, nos enfrentamos a ese problema del idioma. Yo recomendaría que pasemos en otras normas que sean simétricas o espejo, o sea, que también vengan de la misma ASTM, pero en otro país. Recomiendo buscar las de Colombia o Guatemala, por una razón. Son libres. Sí. A ver. ¿Y cómo las ubico? Por ejemplo, usando palabras clave. MTG, norma técnica guatemalteca de granulometría. Y aquí está. Y esta está libre. Pero un momento, si es de la misma STM, ¿no es la misma traducción? Sí, pero no. Sí viene la misma traducción, pero la ha traducido el comité de ese país. Pero eso le falta a nuestra normativa, ¿no? Porque varios de los que justo mañana, uno de los docentes que va a venir mañana que ha participado en este comité, lo traducen, pero lo dejan ahí. En cambio, en otros países lo traducen y le dan una explicación. Y eso es un plus que nos falta a nosotros. No de nada, a mí. Pero eso ocurre. Entonces yo recomendaría leer la NTP si la pueden adquirir o descargar de repente una versión anterior para tener una referencia, pero busquen también las que están en otros países. NTG, Guatemala, NTC, Colombia, NTC, chilena, aunque los chilenos se basan en normas europeas, NTE de Ecuador y así. Y de esa manera todos están hablando del mismo ensayo, todas vienen de la misma STM, pero lo explican de manera diferente y eso te va a ayudar a entender mejor ese ensayo. En la NTG está mejor explicado la durabilidad que en la NTP. Y ahí sí nos dicen que es un promedio ponderado. Ahí se entiende mejor. Muy bien.
Pero regresemos a nuestra querida NTP. Ahora, en principio nuestra base legal es NTP, o sea, normas técnicas peruanas, tanto en NTP, tanto en reglamentos, la E060, la E070, E010, etc. Las NTPC, que son del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que ellos también tienen un fajo de normas, que se usa bastante en suelos. Si tú vas a trabajar en un lugar y no te dicen nada, esas son las bases peruanas. Pero muchos de ustedes van a trabajar en alguna minera, van a trabajar en una obra grande, y es muy probable que ahí tengan expedientes técnicos que nos indican bajo cuál normativa van a trabajar. Y ahí sí cambia. Podría ser ACTM, podrían ser las UNE. ¿Cuáles son las normas UNE? ¿Han escuchado hablar? Las europeas. Las normas europeas son las UNE. Por ejemplo, para dar una comparativa, la mayoría creo que sabe que en granometría se usa un juego de tamices, que son un enmayado. Ya, en las normas europeas la granometría se hace con una plancha que tiene perforaciones. O sea, cambia hasta la máquina, hasta los equipos. Entonces, dependiendo de qué base normativa vamos a utilizar, el ensayo puede cambiar. Una pincelada para lo que vamos a ver en concreto endurecido. Nosotros ensayamos el concreto endurecido en cilindros. En la europea se ensaya en cubos. Y el cálculo es similar, pero los resultados que salen serán similares, pero ya las interpretaciones cambian. Entonces, vas a llegar a un lugar a trabajar, vas a hacer los ensayos. Lo primero que tienes que enterarte es bajo qué normativa. Si no te dicen nada, si te dicen algo, ya, a empaparte de esa norma, porque puede ser que haya diferencias. El trasfondo va a ser similar. Por ejemplo, los que tengan experiencias en suelos, ¿qué tamices usan? El 4. 200. Varía para suelos y para concreto, varía. Claro, por eso consulta. En suelos, ¿cuáles son las normas? Hacia abajo. La número 4, la número 20, la número 20. 40, 60, 100, 100, 200. Excelente, claro. Eso es para poder hacer el análisis y la clasificación de suelos. Pero en el caso de lo que vamos a ver aquí, estos agregados son con fines de hacer morteros y concretos. ¿Y por qué decimos que es así? Porque la norma lo dice. Bajamos en la norma, o sea, aprovechamos esta norma para tomarlo de ejemplo y el mismo análisis se hace en todas las normas. O sea, tienen que leer. De repente alguno de ustedes dijo, yo voy a ser técnico porque no me gusta la lectura. En el mundo educativo en general, siempre vamos a leer. Entonces, acostumbrarnos a eso, a la lectura. ¿De dónde vino esta norma? ¿Cuál fue la versión anterior de la norma que se está utilizando? Por ejemplo, acá nos indica el comité que participó. Estuvo ASOCEM, ASOCEM también, pero con el ingeniero ya difunto Manuel González Larrotea, que es el epónimo de este laboratorio. El ingeniero Manuel González Larrotea fue el primer jefe de este laboratorio. Estamos hablando hace más de 50 años. Entidades que participaron: Cemento Pacasmayo, FIRTS, Premix, Unicom, SICA, consultor, bueno, se tomó una consultora, la ingeniera Ana Biondi, que también fue jefa de este laboratorio. El ministerio también participó, colegio de ingenieros, universidades, la CATO estuvo aquí, nosotros estuvimos aquí y repito, mañana iba a ser su docente. Está programado que iba a ser, pero salió esta fecha así casi de improviso y ya tenía otro compromiso. Mañana yo sí vengo, pero para otra área. Pero mañana van a estar con el ingeniero Rafael Cachay completando lo que no acabamos hoy día. Sencico también ha participado y así. O sea, podemos saber qué universidades están. La Ricardo Palma también ha participado. Si no dice objetivo, objeto, dice alcance. Pero siempre hay una parte de la norma que nos dice para qué es esta norma. Presente norma técnica que es el método para determinar la distribución de tamaños en partículas por tamizaje. Se usa el sistema internacional. Se ha usado estas normas. En la parte de normativa, nosotros manejamos algunos tipos de normas. Primero, normas técnicas peruanas. Esta norma utiliza otras normas. En su proceso, en el proceso de ensayo va a indicar que se usan tamices. Ya, pero esos tamices, ¿qué deben cumplir?
Acá está. En esta norma nos dice qué deben cumplir esos tamices. Para poder evaluar esa norma, nosotros vamos a hacer una preparación de la muestra. ¿Dónde dice eso? Aquí está. Ahora, bueno, nombres, definiciones. Esta es toda la base de normas peruanas que se utilizaron para esta norma, pero no son las únicas. Se han usado también las normas de asociación, que serían las ACTN. De estas ACTN las ACTN. Campo de aplicación. ¿Para qué sirve esto? Es para determinar los tamaños, pero para el control de producción agregado, para ser analizados para el esponjamiento y embalaje. O sea, con esto podemos saber cuánto se va a comprar. Si en mi concreto voy a necesitar, en el concreto, 1 metro cúbico de arena, ¿cuánta arena compro? ¿1 metro cúbico? No, porque hay un tema de esponjamiento. Y eso lo podemos sacar con esta normativa. Eso es lo que nos dice. Ahora, la norma no dice exactamente cómo es el cálculo para llevarlo a un nodo, pero sí se puede utilizar. Y ahí recién entramos a el método. Equipos a utilizar. Siempre las normas nos dicen qué equipos utilizar. Y algo importante para los equipos es la precisión de los equipos. Por ejemplo, para hacer la granulometría y el agregado fino necesitamos un equipo que tenga una precisión de 0,1 gramos. Tengo una balanza que es precisión 0,5. ¿Me sirve? No me sirve. No puedo utilizarla. ¿Pero es casi lo mismo? No, la norma no nos dice eso. Ahora, tienes otra salida que sea precisa al 0,1% de la masa de la muestra. Acá entran los cálculos. A ver, los que recuerden cuánta masa se utiliza para este ensayo, cuánto material se usa para la granulometría del agregado fino. 300 gramos por el calculador. Calculadora 30. Acá está. 300 gramos por precisión 0,1 entre 100. 0,3 gramos. Entonces nos da esta salida. La balanza no puede ser 0,1, pero a lo mucho 0,3. Ahora, ¿alguien conoce de balanzas o ha comprado una de estas balanzas? ¿Sabe las precisiones comerciales? Es 0,1 y luego sube a 0,5. Pero según esta norma nos dice que podemos llegar a lo mucho a 0,3. ¿Existe eso en el mercado? No, la fuerza te obliga a usar eso. Pero al menos ya no da una salida. Entonces, pensando en esto, podemos hacer una maravillosa jugada. ¿Y si subimos la masa? Ya no ensayamos 300. Y ensayamos por 0,1 entre 100. A ver si puedo hacer. Eso es lo que buscamos con estos talleres, que ustedes puedan entender la norma y sacarle estos kilos de cuerda que nos sirven para aprovechar los picos que nos encontramos. Sí podríamos hacerlo con una balanza de 0,5, sí, sobre que suple la masa de la muestra. Recordemos que la norma nos va a dar masas y en la mayoría de casos son masas mínimas. Pero podemos hacer más. No estamos incumpliendo la norma. Muy bien. Para el agregado grueso, con 0,5 gramos es suficiente. Entonces, si tenemos balanza de 0,1, ¿nos sirve o no nos sirve? Sí nos sirve, porque cubre esta precisión. Los tamices deben cumplir con esta norma y no nos dicen más. Entonces, si queremos saber qué debe cumplir, debemos leer esta norma. Acá hay siempre notitas que nos dan las normas, que son las interpretaciones que ha dado el comité. Deberían ser más, pero bueno, a nada. Es recomendable que los tamices sean montados en marcos mayores que los normalizados en esto de aquí. Eso lo vamos a entender mejor abajo, me lo hacen recordar por favor a qué se refiere. Básicamente es que ese juego de tamices vamos a colocarlos en un equipo. ¿El equipo tiene que estar exactito? No,
tiene que haber una cierta holgura. ¿Cuánto? Esta holgura. 20 centímetros. No, de 203 milímetros. Que tiene que ser un poco más grande, al menos en 2 centímetros. El equipo nos dice que debemos usar un agitador mecánico. De nuevo, cuando veamos el ensayo abajo, voy a dar más detalles de ese equipo, qué es lo que debe hacer ese equipo, pero nos dicen que ya debe cumplir con ciertas características. Debe ser tal que pueda movernos al menos 20 kilos de material. Esto va a ser más importante en el agregado grueso, ya que en el agregado fino pues no llega ni a 1 kilo siquiera. En el agregado grueso sí. ¿Qué pasaría si yo quiero tamizar el agregado grueso en el equipo de agregado fino? Vamos a tener problemas, vamos a forzar la máquina y no va a cumplirse con esta capacidad. El tiempo. Los ensayos tienen una duración, y esta es una pregunta habitual y probablemente sea pregunta de su evaluación. ¿Cuánto tiempo se realiza el ensayo de tamizaje? ¿No? ¿Cuánto tiempo vamos a tamizar los agregados? Más de 10 minutos. A ver, leamos bien. Lean por favor, les doy acá hay bastante lejos. Esos 10 minutos que dice Es el tiempo excesivo. es máximo, mínimo, recomendado. Dice para ver. Lean bien, la completo. La respuesta está por acá. No lo sé. En estas 2, 3, 4 palabras está la. Se dice con un máximo 10 minutos. Así es. ¿Por qué? Porque existe degradación de las partículas. Exacto. En este ensayo en particular, las muestras, las partículas de los agregados van a saltar y van a golpearse contra el tamiz, que es una malla de acero. Con el tiempo de tanto golpe, se van a empezar a destruir las partículas. Lo que nos da la norma es una recomendación, es una aproximación. No es que exacto 10 minutos y 1 segundo ya se destrozó una muestra, no, es una aproximación. Si nos pasamos de ese tiempo, es muy probable que la muestra ya se empiece a destruir, se degrada. Entonces, si una partícula no pasaba por la malla, pero está rebote y rebote y se está que se degrada, llega un momento en que sí va a pasar. Pero no porque sea el tamaño, sino porque se ha desgastado. ¿Tendremos una granulometría adecuada, representativa? No. Eso tenemos que evitar. Noten que no dice un tiempo mínimo. No dice 1 minuto, no dice 30 segundos, no dice 2 minutos. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo? Enciendo y apago ya para no gastar corriente. No. ¿Cuánto será el mínimo? 5 minutos. Puede ser 5 minutos. No hay problema con ese tiempo de los 10 minutos. Adelante. De acuerdo al criterio del técnico. Sí es también en base al criterio del técnico. Pero el criterio del técnico, ¿de dónde viene? Muchas experiencias. En este caso particular de la granulometría, esto viene de la máquina. Porque no todas las máquinas trabajan igual. En esta norma no lo dice, pero en la norma de suelo sí lo menciona, que hay una alternativa a hacer el ensayo con agitador mecánico o hacerlo a mano. Se puede hacer a mano. Lo voy a detallar más abajo cuando estamos en la parte experimental para cómo se puede hacer a mano. Si es que estás en un laboratorio, o mismo estás haciendo tu emprendimiento y quieres hacer tus ensayos, ya algo de dinerito al inicio, no tienes todos los equipos, se puede tamizar a mano. Pero tenemos que simular ese efecto. El tiempo mínimo va a depender bastante de qué tanto tamiza la máquina. Si es que la máquina es muy violenta, con unos 30 segundos podría ser suficiente. En el caso de nuestros equipos, ya hemos hecho estas pruebas y hemos ya estimado que entre 1,5 y 2 minutos es adecuado para poder tener un tamizaje
hacer bien en 1 minuto o 2 minutos. Ahora sí, ya nos estamos metiendo a la normetría. Acá lo estoy extendiendo más, repito, porque es el ensayo más común, más universal. El producto de este ensayo es una gráfica. Si es para el agregado fino, la gráfica va a ser más o menos algo así. La gráfica es porcentaje que pasa versus el tamaño del tamiz o la abertura del tamiz. Ya. Esto también, ya que algunos tienen experiencia en suelos. La gráfica que se suele manejar es, bueno, y es, digamos, porque esto es una escala logarítmica, es de menor a mayor, de izquierda a derecha. En suelos lo hacen al revés, de derecha a izquierda esto va creciendo. Acá es de izquierda a derecha. Entonces no vayan a confundir con suelos, no vayan a agarrar un formato de suelos y lo aplican acá. ¿También se suma? Muy bien. Digamos, pongamos este ejemplo, que 1 minuto es suficiente. Tamizamos 1 minuto. Sale esta gráfica. O sea, ya se tamizó, ya no va a tamizar más, ya no va a pasar partículas por esas tamizas. ¿Qué pasa si lo dejamos 2 minutos? Igual va a ser la gráfica. ¿Qué debería salir? ¿Mayor porcentaje que pasa? Tomemos ese caso, que si pasamos de los 10 minutos, ya se degrada. O sea, el tope es 10 minutos, no podemos pasar más de 10. En 1 minuto ocurrió esto y ya sabemos ya por las experiencias previas que esto está bien. Entonces, ¿qué pasaría si lo tamizamos 2 minutos? ¿Qué saldría? Sería más fino. Recuerden, todavía no hay degradación, no ha pasado la degradación. No hay degradación. ¿Cambiaría? En caso de que no se degrade, no Se mantiene. que cambiar, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, todos se dieron cuenta. Si es que hacemos a los 2 minutos la gráfica que debe salir, bueno, no va a ser exactamente igual, pero muy similar. Recuerden que estamos hablando ya de una situación práctica. No es solo cálculo, es práctica. Y en la práctica sí va a haber ligeras diferencias, pero no es que te va a salir algo así, no es imposible. Te va a salir parecido. A los 3 minutos, también algo muy similar. Al revés. ¿Qué pasó antes del minuto entonces? Porque ya la experiencia nos dijo que en 1 minuto ya tenemos el tamizaje correcto, el tiempo adecuado. Pero ¿qué pasó antes de 1 minuto? No salió eso. ¿Qué salió? No sabemos, pero eso no salió. Digamos que salió algo así. Digamos que esto ocurrió a los 30 segundos. A los 45 segundos. A los 55 segundos. Al minuto. A los 2 minutos, a los 3 minutos y así. Entonces, si el equipo es nuevo, tendríamos que hacer esta experiencia, repetir con el mismo material la granulometría varias veces, con diferentes tiempos, primero 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio, y empezamos a hacer estas curvas, y va a llegar un momento en que ya no cambia. Ahí quedó. Ahora, 10 minutos. Esos 10 minutos ya no dependen de la máquina, esos 10 minutos dependen del material. ¿Han usado alguna vez bentonita? Bentonita. Es un tipo de ropa, pero es muy blanda. Es casi un talco. O sea, lo agarras con la mano con un poco de fuerza, lo podrías empezar a desmenuzar. Reposo a tierra creo que lo usan. También. Lo usan en la arena para gatos. A nosotros lo hacen en el para gatos. O sea, tiene un montón de usos. Y uno de esos usos también es la construcción, porque es un material cementicio no hidráulico. O sea, se puede usar también en concreto. Y entre sus evaluaciones está también el hacer la granulometría. Ahí me mandaré con 2 minutos, 3 minutos. No, porque está sentado. Si con la mano los menús, ¿qué se hace contra el acero? En esos casos especiales, ahí te vas a salir.
incluso menos, porque si te pasa la mano ya se empieza a degradar. Y si se empieza a degradar, ¿qué pasaría con la gráfica? Aumenta el porcentaje que pasa. Regresamos a esto. Vamos a empezar a acumular material acá. O sea, todo lo que está trasladándose o maltratándose va a llegar acá. Bueno, yo he dado este ejemplo así en general, pero sí vamos a regresar, pero no de esa manera, sino vamos a regresar de esta manera. Por la trituración del material. Entonces va a llegar un momento en que la curva vuelve a cambiar, pero ya por degradación del material. Y eso ya no lo puedes estimar con la máquina, va a depender de cada material. Pero de que ocurra una degradación, va a ocurrir una degradación. ¿Y hay algunas tablas que tengan el porcentaje de degradación por tiempo de cada material? ¿No? ¿Cuántos materiales existen? ¿Cuántos tipos de roca? No podríamos evaluar nada. Ya es también un tema de experiencia y listo. Pero si ves que ha entrado un material a la hoja de camisa, haces el ensayo y sale todo pulverizado, y aquí se degrada demasiado rápido, tienes que bajar el tiempo. Por experiencia nomás sería entonces. Mirar, estar atento al ensayo. Muy bien. Ahora, un horno, pero ¿en qué momento vamos a usar el horno si vamos a tamizar? Claro, muy bien. Salvo el ensayo de contenido de humedad, todos los ensayos te piden que el material esté seco. ¿Por qué? ¿El agua? Tiene dos razones. Una es el peso. Para que las partículas finas no se adhieran entre ellas, porque el agua ocasiona una cohesión aparente. Así es. Cuando el material está mojado se pega. Y podría formar partículas más grandes de las que realmente son. Entonces se recomienda que estén secas. Ahora, eso es hablando de tamizas regulares. En tamizas pequeños o muy finos ocurre otro problema que es con el tamiz. Se pega el tamiz y después no se puede sacar. Por más que lo rascan y lo rascan, no sale. Y ya se queda ahí pegado ahí de por vida. Entonces, la mayoría de ensayos nos pide que el material esté seco. Muy bien. Ahora, seco, pero ¿cómo lo secamos? En la cocina, ¿no? Salteamos la muestra y ya está. Salsita y listo. No. Nos piden usar un horno que llegue a esta temperatura, 110. ¿Por qué esa temperatura? ¿Qué tiene de especial esa temperatura? Para que el agua pueda evaporarse. Muy bien. Claro. Entonces pues le ponemos 200. Sí. ¿Por qué no? Se desintegra. Podría haber partículas de arcilla, las cuales pueden calcinarse y podría... Ya, muy bien. Exacto. Muy bien. Claro. Entonces, pensamos en esa temperatura por razones físicas. La primera razón física es el agua misma. Queremos eliminar el agua. ¿Y a qué temperatura se elimina el agua? 100. 100. ¿Seguro? No, depende de la zona también. La presión. Ya, sí, depende de condiciones ambientales para escoger la temperatura. ¿A temperatura ambiental se eliminará el agua? ¿No? Existe humedad relativa, por ello. Ya, muy bien. Si a temperatura ambiental no se elimina el agua, ¿cómo se secamos la ropa? ¿Cómo dice el ingeniero? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿A temperatura ambiental pueden eliminar el agua? Sí se puede. En ciertas condiciones. Sí se puede, necesita algo de viento. Superficialmente seco, podría ser. No, sí se puede. El tema está en que queremos sacar no solo la superficie, sino completamente eliminarla, que no quede rastro del agua. Por lo menos la que se puede evaporar. Hay un agua que está bien metida en las partículas intersticial que no se elimina por más que la caliente, pero tampoco ni afecte nada. La que hablamos es agua que se tenga que eliminar. Pensamos en 110 porque a 100 Celsius el agua ya empieza a hervir. Y ahí sí ya se convierte en vapor de todas maneras. Entonces, si queremos garantizar que se vaya todo el agua, tenemos que irnos por encima. Puede ser a menos, sí puede ser, pero hay la posibilidad de que no eliminemos todo el agua. Entonces, ese 110 está pensado en él, para garantizar que se elimine todo el agua.
Entonces si con 110 ya garantizamos que se elimina todo el agua, ¿por qué no nos vamos a 200, 300? Lo que menciona su compañero. Muchas de esas partículas podrían tener la posibilidad de reaccionar químicamente. Y si reaccionan químicamente, hasta pueden cambiar de volumen. Y eso sí afectaría el análisis de los tamaños de las partículas. Entonces no podemos pasarnos de esos 110. Ahí está bien. Al costado hay un más o menos 5. ¿Alguien sabe por qué? Claro, entre 105 y 115. ¿Por qué ese más o menos 5? Es la precisión del equipo, muy bien. En realidad la temperatura adecuada no es 110, es 105. Pero el equipo tiene un juego. O sea, ahora ya no pasamos de un tema físico, ahora pasamos a un tema mecánico, electromecánico. ¿Alguien ha sacado un horno? No creo. ¿Pero alguna vez han sacado una plancha? ¿Han planchado su ropa alguna vez? Sí. Claro. Al momento de pasar la plancha, se dan cuenta que está calentando y luego hay un sonido. Y luego un rato, y así está en ese juego y se han logrado. No. Es ya la forma mecánica como trabaja la plancha. Hay un par de plaquitas metálicas que están pegadas, ahí empieza a calentar y cuando llega a cierta temperatura se despega. Luego se enfrían, se vuelven a pegar. Cuando se pega se vuelve a calentar y así está en ese juego. Y al hacer ese juego está manteniendo la temperatura. Pero como hay ese juego, la temperatura no va a ser constante. Va a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Pero en un rango. Para garantizar que los ensayos sean adecuados, ese rango no debe ser mayor a 5 grados. A eso se denomina, o a eso quiere decir que nuestros equipos tienen que contar con calibración, tienen que estar dentro de los rangos, tienen que estar calibrados. Entonces tienes que revisar tu equipo, tienes que revisar tu norma, tus hornos tienen que estar en el rango. Lamentablemente, para la industria peruana, los hornos peruanos son un poco más baratos, pero no pasan esa calibración, porque el rango excede. Si un horno lo programas a 110 y está que juega entre 100, 90, se manda hasta 120, no pasa. Los hornos importados sí, son más caros. Un horno, ¿cuánto nos costó un horno? 20 lucas, lo grande que teníamos. Tener solo un horno. Es una inversión interesante, o sea, no es tampoco nada especial, entonces hay que cuidarlo. Todos nuestros ensayos nos piden que el material se encuentre seco y tiene que ser en hornos que estén en ese rango de temperaturas. Muy bien, debemos tomar una muestra según esta normativa. Y esa misma normativa nos dice cuánto es la cantidad que debemos tomar. Ahora, podríamos leer esa norma y repasarla, pero aquí ocurre un tema. Esas cantidades vienen de la cantera. En la cantera producen volúmenes grandes de material y de ese volumen grande, ¿cuánto vamos a tomar para hacer el ensayo? Si fuera arena, vamos a necesitar medio kilo. Pero no produce medio kilo la cantera, porque produce toneladas. ¿Cómo escogemos el medio kilo adecuado? De la cantera. Eso es lo que nos dice esa norma. Pero como el curso está más en la ejecución del ensayo, lo dejo ahí. Pueden anotar cuál es la normativa, la pueden buscar en internet, ahí está la normativa ya pirateada. Yo personalmente no les podría dar porque como son compradas y están protegidas por Indecopy, el darle las normas sería piratería. Y la piratería está penada con 4 años de cárcel. Y si vamos a desarrollar estas actividades a nivel profesional, hay que tener bastante cuidado con eso. Hay algunas empresas en donde su control de calidad pasa por incluso el software que utilizas. O sea, el sistema operativo que está en tu PC es original, no es piratería. Alguno que conoce CAD, de repente el AutoCAD que estás utilizando es craqueado o original. Hasta eso lo pueden revisar. Y si no es original, cárcel. Hay que tener bastante cuidado. Pueden comprar su norma, si no hay problema. Ya les comenté, hay una versión educativa que pueden acceder y lo pueden utilizar. Muy bien, reducimos la muestra y una vez que ya tenemos la muestra de campo, que generalmente nos la traen en postales o en sacos o en baldes, en algunos
recipiente, pues ahí sí debemos tener en cuenta algunos detalles, porque según el laboratorio en el trabajo, en la empresa donde estén, sí pueden tener un contacto con el proveedor. ¿Cómo te deben mandar la muestra? Eso sí hay que tenerle bastante cuidado. La muestra, ¿cómo debe llegar a ti? Debe llegar empaquetada. ¿El paquete qué debe cumplir? Lo mínimo que debe cumplir ese paquete es que no le haga nada a la muestra. Es decir, no le da humedad, tampoco le quita humedad. No reacciona químicamente con la muestra. En un saco de arroz limpio, que no queden partículas de arroz ni nada de ello, echas la muestra, lo empatas bien con papel film, ya no va a entrar ni salir nada, ahí está bien. Llega a tu laboratorio y a tu trabajo sale la muestra y con eso puedes trabajar. ¿Qué puede afectar si es que la muestra ya, por ejemplo, de Huancayo hacia Lima y, bueno, bien embalado, pero al pasar la zona de líquido con altas temperaturas puede modificar algo cuando llega a Lima? ¿O no se puede eso? Hablando de agregados en particular, no le hacen nada. Son suficientemente resistentes a la intemperie. Y más asumiendo que el agregado es con fines de hacer concretos y morteros. Si es otros fines, como el bentonita, y sí podría ser no tanto por la temperatura, sino por el aplastamiento. Al pasar de altitud a la costa que es más bajo, el empaque se aplasta. En caso de muestra de suelo. En el caso de muestra de suelo, sí debe tener más cuidado porque si los suelos blandos sí podrían afectar con el más que temperatura, yo me preocuparía más por el aplastamiento por presión. Bueno, a ver, químicamente algo reacciona por frío, recordando las clases de química. Por humedad, sí, claro, porque el agua se cristaliza, se hervana y podría romper, eso sí. Pero por el hecho mismo del frío, ante el calor sí podrían reaccionar químicamente. Muy bien. Acá está lo que les preguntaba hace rato. ¿Cuánto es el material mínimo para agregado fino? Mínimo 300 gramos. ¿Obligatorio 300? No, es mínimo. Puede ser más, sí puede ser más. ¿Podemos enseñar 1 kilo? 5 kilos. No problema. Es el mínimo. En el caso de agregado grueso, ahí sí tenemos una diferencia. Ahí no podemos evaluar una cantidad exacta o bueno, mínima exacta, ¿no? Ahí sí va a depender según el anexo A. Vamos al anexo A y regresamos. Anexo A. Anexo A. Anexo A. Cantidad mínima de agregado grueso o global. Y acá entra algo bastante curioso. Si tenemos un agregado grueso o global cuyo tamaño máximo nominal sea 3/8, ¿cuánto material necesitamos? Con mínimo 1 kilo. Bueno, esto es por el sistema inglés libre, no es nuestro entorno. Si tenemos un material de 1 pulgada, una muestra de 1 pulgada, ¿cuánto material necesitamos? A ver, 10, ¿no? 10. Muy bien. Pregunta: ¿qué es el tamaño máximo nominal? Si alguien se la sabe, por favor, coméntala. Si no se lo sabe, no hay problema. Es el máximo tamaño de las partículas, pero va en un rango para poderse considerarse así. Es la malla requerida, es la primera malla requerida dentro del camino. Ya, ¿alguien más? También superior. Creo que es el camino superior, o sea, de la cual también no hay material. Primero, Muy bien. Están confundiendo con el otro concepto. Hay otro concepto que es tamaño máximo. Acá es tamaño máximo nominal. Y francamente, en mi experiencia, no le he dado uso al tamaño máximo. Se le da uso al tamaño máximo nominal. Y muchas referencias hablan del tamaño máximo nominal. Es importante tener claro cuál es el tamaño máximo nominal. Tiene que ver con un porcentaje, muy bien.
Es la primera malla donde está el primer retenido, pero este debe ser mayor al 5%. Así es. Muy bien. Como voy a graficar, cuando hacemos tamiz, 3/8, vamos a hablar de... No, por experiencia, por lo menos lo que ha llegado a este laboratorio, en agregado grueso, el tamaño máximo nominal más común es 1 pulgada. Es el más común. 3/4, media y así. Dejémoslo ahí. Acá se quedó un poquito de material. Acá no quedó nada, acá quedó un par de piedritas, acá quedó un poquito más, acá un poquito más. Hacemos el cálculo y resulta pues acá no hay nada, 0% de material retenido. Aquí digamos que tenemos un 3% de material retenido. Aquí digamos que hay un 8% de material retenido. Aquí un 15%. Y luego vuelve a bajar. Muy bien. ¿Qué es el tamaño máximo nominal? Tamaño máximo, ya nos hablan de que es algo grande. Nominal, que es una media. Pero es grande y medio, ¿cómo eso es posible? Cuando tenemos un material hay tamaños diversos, pero lo que va a ser importante para esto es el tamaño más grande, pero que sea representativo. No el más grande en general, porque este sería el más grande, sino el más grande, pero que sea representativo. ¿Qué pasaría si de la producción que se hizo en la cantera, las 100, 200 metros cúbicos de agregado grueso, solo habían estas 2 piedritas de 1 pulgada? Y para nuestra mala suerte, justo con la lámpara lo llevaron a nuestro saco. Las 2 únicas piedritas en toda la cantera. Llegas a laboratorios, haces tu secado, tu cuarteo, seleccionas y justo para tu mala suerte te llevas esas 2 piedritas. O sea, aparece en tu cálculo. Pero ¿por qué? No es representativo. Está, sí, pero no es representativo. El tamaño máximo nominal es el tamaño más grande, o sea, de arriba hacia abajo el más grande, pero que sea representativo. Y la norma nos da un número. Pero también nos da un tope superior. El problema del tope superior es que en la práctica no es real. Estos topes, bueno, los que tengan experiencia en la universidad, tienen que ver con la estadística. ¿Qué le recuerda esa gráfica? La campana de Gauss. Campana de Gauss. Y la campana de Gauss, estos son materiales o bueno, muestras que han sido muy poquitas y que no influyen en todo el resultado, en todo el promedio, y se los puede quitar. Se va. Se va. ¿Y desde dónde se va? Ya. O sea, la razón de ese 5% es estadística. Ya es meternos en el mundo de las matemáticas, que tampoco se pasa, con que se manejen lo suficientes, se da. Pero lo que me interesa es saber cómo tienen esos resultados o porcentajes vienen de ellos. Muy bien. Nos da un tope superior. El tope superior es 10%, es lo que dice la normativa correspondiente. Que no es real. Tengo en el laboratorio trabajando desde 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 5 años, y en esos 5 años te podría decir que la mayoría de casos escapa de esto el tamaño máximo nominal. Es decir, puede pasar esto y de acá se salta el 18%. Si es así el caso, ¿cuál sería el tamaño máximo nominal? Si estuviéramos considerando de 5 a 10. 1 pulgada. O sea, si consideramos estrictamente eso,
Y eso es bueno, yo soy docente aquí en la facultad y lo he puesto como pregunta. Y varios me han buscado acá abajo un valor que sí coincida. Bueno. Ahí de nuevo entra el espíritu, el entender de qué está hablando la norma. El tamaño máximo nominal es el más grande pero representativo. Para eso nos da un tope inferior, que es la estadística. El tope superior no es la estadística. El tope superior viene de los usos granulométricos. Muchos de ellos juegan con 5 y 10%. De ahí viene. Esos usos granulométricos no inciden en todas las pruebas. O sea, no están basados en nuestra realidad. Y en nuestra realidad esto es bastante común. Ni para decirte que esto me ha pasado una vez, 2 veces en toda mi experiencia, no. Vas a seguir. Por eso es que sería una buena modificación de la norma quitar esto y solo dejarlo aquí. Y para fines del curso, pues para entenderlo, o sea, solamente que sea representativo. Es decir, que sea grande pero que se vea en buena cantidad, que visualmente notemos que hay bastante. Muy bien. ¿Duda, consulta al respecto? Les hacía ese comentario por una razón muy peculiar. Todo esto que hemos hablado es en base a números. 3%, 15%. Estamos hablando de cantidades, o sea, hemos hecho cálculos. Pero para eso no necesitamos hacer el ensayo. Pero para hacer el ensayo no necesitamos pesar la muestra para saber cuándo vamos a ensayar. Pero para pesar la muestra, ¿qué necesitamos? ¿Y ese tamaño máximo nominal de dónde viene? ¿Sí? ¿No encuentra el problema? Abro mi costal de piedra. Muy bien. ¿Cuánta cantidad me voy a llevar? Bueno, necesito el tamaño máximo nominal. Pero para hacer el tamaño máximo nominal tengo que sacar la muestra. Pero no sé cuánta porque no sé el tamaño máximo. Esa la tienen que sacar a la luz. Y a eso la norma no dice. O sea, no dice usa esto, pero si no tienes el tamaño máximo nominal, ¿dónde lo sacas? O sea, ya por experiencia, mira la piedra, sí, por eso me demoré un rato explicándole. Tiene que ser grande, pero representativo. O sea, ¿cuál es la piedra más grande? Esta. Pero solo hay una, no hay más piedras. Entonces, la siguiente. Ah, pero esta sí hay varias, ya. Esa puede ser. ¿Y esa qué tamaño es? 1 pulgada. Y si es 1 pulgada, sacamos 10 kilos. Ahora, sacamos los 10 kilos, hiciste todo tu proceso, tus cálculos, y justo llegaste a esto. O sea, te falló el ojo. En sí, el tamaño máximo nominal no era 1 pulgada, sino era 3/4. Uy, entonces no debí usar 10. Debí usar 5. Exacto, normal. Porque es 1000. O sea, no hay problema. ¿Dónde sería el problema? ¿Y qué haríamos en ese caso? Sí, tenemos que repetir eso. Ingeniero, pero para el muestreo se pide más cantidad de muestra para realizar el cuarteo y recién hacer Así es. este peso mínimo. Así más o menos. Muy bien. Eso lo quería comentar abajo, pero ya que lo comentas, algo de este es el ensayo que entra a la máquina. A la máquina debe entrar 10 kilos, 5 kilos. Eso es lo que debe entrar a la máquina. Entonces, de cantera, si pensamos en 1 pulgada, 10 kilos, ¿de cantera me debe llegar 10 kilos? No, porque hay otro proceso más. El cuarteo. Muy bien. Lo que recuerda el cuarteo. Después del cuarteo, lo que queda es lo que tenemos que utilizar. O sea, de ahí tienen que salir los 10 kilos. Entonces, ¿cuánto deberíamos tener en total? O sea, 10 kilos, 15, 20, 30. De acuerdo al tamaño máximo también está en la normativa. Claro, pero está sujeto a eso también. O sea, ese ojo de saber el tamaño tiene que tener de cantera. Pero por lo menos en la experiencia aquí del laboratorio, pues la gente de cantera lo que hace es llena un costal de 50 kilos y ya resuelve. Claro, normal lo hacemos. El problema viene en gastos, porque después, ¿qué hacemos con todo ese material? Ya terminó el ensayo y entregamos los informes y ya. ¿Qué hacemos con todo ese material? Se tiene que eliminar. Y buenamente viene el camión y gratis se nos lo lleva. Acá también pasa por un tema de educar a la otra contraparte. Nos ha pasado, por ejemplo,
no es parte del curso, pero hay ensayos químicos. En químicos no necesitan tanto. Para arena, con un puñadito de arena es suficiente. O sea, le mandamos 1 kilo por si acaso, pero nos han traído un saco de 50 kilos para químico. Y sacamos en una bolsita y se acabó ahí el resto. Tenemos que eliminar, por supuesto. Pero no se puede usar, o sea, si haces una granulometría a veces para hacer los otros ensayos, también puedes usar el mismo material. Ya está. Depende del ensayo. Buena pregunta, excelente pregunta. Ya, nos estamos saltando algunos pasos, pero para poder entenderlo entre todos. Ya terminamos el ensayo. Ahora este material que hago, ¿lo puedo utilizar para hacer peso unitario? ¿Lo puedo utilizar para hacer peso específico? Depende. Dependería de qué ensayos hacer. Lo que menciona su compañero es algo que nos ha pasado también y varias veces. En principio no deberíamos repetir el ensayo con el mismo material, debería ser un material nuevo. Porque sea cual sea el ensayo, le hace algo. En el caso de granulometría, está golpeando las partículas contra el acero, se están degradando. Pero no llegamos a los 10 minutos. Así sea un golpecito, de todas maneras lo degrada. O sea, sí ha cambiado. Mínimo, pero ha cambiado. Si usamos ese material que ya tiene este cambio, el resultado luego no va a ser el mismo, va a tener una diferencia. En principio no deberíamos repetirlo. No deberíamos tomar ese material y utilizarlo en otro ensayo. Pero nos ha pasado, o sea, si sumamos todos los ensayos necesitamos al menos unos 50, 70, 80 kilos de material. Y a veces nos han venido con una bolsita de 30 kilos. O sea, no alcanza ni para el cuartero. ¿Qué hacer en eso? Tenemos que reutilizar, ¿no? Pero le pedimos que traiga más material de cantera. Los que hayan tenido experiencia de laboratorio, o sea, brindando el servicio de laboratorio, el material que puede venir de cualquier lado, del Perú. Acá hemos tenido material que nos han traído de Cerro Pasco, de la selva, de Tacna, nos han traído de todos lados. Hasta de Ecuador ha venido material aquí. Ahora, se ha traído 20 kilos y necesitamos 40, traen otros 20 más. Toda la logística que hay. Imagínense que venga de mina, los que tengan experiencia en mina, saben todo el proceso de entrar y salir de la mina. Es un mundo. Tranquilamente eso puede demorarse 3-2 semanas solo en trámites, y luego más el viaje. Para completarnos un poco de material, pues, es muy complicado. Nos obliga a reutilizar. Entonces ahí, repito, no es una práctica recomendada, pero en la práctica, en el momento de hacerlo, lo vamos a ver en esa situación. Tenemos que pensar en el orden de los ensayos. A ver, ¿qué ensayo altera más al material? O sea, sí le va a hacer algo, de todas maneras. Lo que tenga que ver con algún químico. Los ángeles lo va a degradar sí o sí. Los que tengan que ver con químicos van a hacer reacciones de todas maneras. Y entre ellas está el ensayo de los ángeles, la durabilidad. Que le va a meter un químico y va a romper las partículas. Entonces, de todas maneras, esos ensayos no pueden ser los primeros, porque si los hago primero, el material ya no me va a servir. Granulometría es uno de los ensayos que no le hace casi nada. Casi. El siguiente es peso unitario y peso específico. Peso unitario suelto y unitario compactado, porque ahí en el suelto solamente le echamos un recipiente y pesamos, y en el compactado lo agarramos a variar. En el caso de la arena no le hace casi nada, en la piedra sí puede hacer algo, pero o sea, es mínimo. Después de terminar esos dos, ahí sí pasamos con los que le van a hacer algo. Terrones de arcilla también, porque terrones de arcilla lo va a lavar. Mayo 200 también lo va a lavar, no podría ser eso. O sea, tendríamos que pensar en el orden de ensayos que vamos a hacer y comenzar por los que no le hacen casi nada y terminar con los que sí le van a hacer algo. Los lavados le van a hacer algo, van a quitar finos. Muy bien. ¿Consulta, dudas? Ingeniero, si se procede de esa forma, se debería de informar para tener en cuenta también el campo, ¿no? Sí deberías informar. Tener ese criterio de que ha sido reutilizado y ver ciertas condiciones. Sí. Puede mantener. Porque lo que mencionas ahorita es un tema también sumamente importante que a la larga lo vamos a aprender a patadas. Aquí hay un tema legal. Cuando algo salga mal, ¿a quién le van a echar la culpa? Al final va a caer en el laboratorio. Este laboratorio tiene juicios, porque nos han echado culpa de ensayos mal hechos, según la organización judicial. Y nosotros ya tenemos que defenderlos.
sido por ensayos de agregados, más los juicios de laboratorio por diamantinos. Que ya en su momento, que es módulo 3, módulo 2, me parece que es, donde sí vamos a hablar de ensayos en concreto endurecidos, me parece que me toca ir con ustedes también. Ahí sí ya vamos a hablar de esos aspectos legales, que es una maravilla. Por un tema legal sí se debe informar. Señor cliente, usted me está trayendo esta cantidad, pero para los ensayos que usted quiere necesitamos esta otra cantidad. No está cumpliendo. ¿Nos autoriza a reutilizar el material asumiendo toda la responsabilidad? Sí. Listo. Ahora sí lo puede hacer. No. Generalmente los clientes se echan para atrás cuando le dices tienes que firmarme esto para asumir la responsabilidad. Porque al inicio, no, hazlo porque lo necesito, lo quiero para allá. Pero digo, ya es normal, firma. Y ustedes también se limpian. Entonces, eso es también un tema documentario, tener esos registros de que si el cliente ha aceptado hacer. Entonces, todo eso tiene que estar siempre en la mano. Ahora, llegamos al laboratorio, entonces digo, o por un problema, muy bien, aquí le echamos la culpa, ¿quién firmó? El ingeniero, ¿quién le encargó? El técnico, ¿quién tiene algo con el técnico? Es usted. También tienen que defenderse. Usted tiene que guardar eso. No, a mí me autorizaron, acá está la firma que no me autorizó. También tienen que buscar ustedes defenderse ante estos casos de ensayos que no están cumpliendo con algunas características. Muy bien. Entonces, una vez que Alojo ha decidido el tamaño máximo nominal, procede a hacer el ensayo con la cantidad mínima que indica, o sea, podría ser un poco más. Ya. Ahora, de nuevo la experiencia laboral. Hace rato les comenté el tamaño más habitual que nos llega aquí a LEN. El tamaño máximo nominal más común es 1 pulgada. O sea, 10 kilos. ¿Y si lo hago 15? Cubrimos todas las posibilidades. Entonces puedes usar 10 o 15. U 11, 12. No hay problema. Sí, buena observación. La capacidad del equipo. Lo vamos a ver en nuestros equipos abajo. Entonces, podemos mandarlos entonces con 100 kilos. Teóricamente sí, el tema es que cómo lo haces en el equipo, que es bastante material. No se podría, claro, tendrías que hacerlo por partes, hay más logística, tienes que estar sumando y qué tal si se te empieza a faltar material. ¿Qué pasa si lo separaste en 2 partes? Bueno, 100 kilos se aplica hasta en 5 partes. Te va a tomar un buen rato porque tienes que sacar, pesar, volver a colocar y así estás en energía. Hice 3 en la mañana, dejo 2 para la tarde y lo dejo un costadito y no voy a almorzar. Regresa y algún gracioso limpió y se llevó. Listo, tiene que volver a hacer todo. Entonces ya es más complicado tener más material. Entonces tampoco nos vamos al mismo ya, entonces me voy al máximo para evitar problemas. Porque puedes tener otro tipo de problemas. ¿Ha pasado? Sí. Acá entra de nuevo porque el champú tiene instrucciones, porque hay una persona que no sabía usarlo y pues, tuvo problemas. Lo mismo pasa, en el laboratorio nos ha pasado eso. Por descuido han dejado la muestra y alguien la botó. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Si trabajan solitos en su laboratorio, puede que no estén solos, pero por lo menos aquí trabajamos 40 personas. Sí, y hay varios que hacen limpieza, entonces sí podría pasar que boten el material. Por más que tiene su letrero y todo, igual ¿y de qué haces? ¿Vas a basurar a sacarlo? Si está empaquetadito, podría ser. ¿Qué también hemos hecho aquí? Hemos rescatado material del botadero porque estaba empapado. Pero ¿qué pasa? Si ya lo tenían en tazones y ya toda una carretilla usada. Son muchas situaciones en las que se van a enfrentar y muchas de ellas lo van a aprender, como les dije al inicio, a Coméntame. Esa parte de, o sea, ahí para piedras de 3 pulgadas y media. Necesitas 100 kilos. 100 kilos. O sea, como digo que hay la cantidad de muestra que se puede equipo, no se debe colocar de todas formas esos 100 kilos en una sola medida. Porque no luego la máquina que sea más grande, porque al momento de dividir es como que esté haciendo cantidad mínima de 20, ¿no? Eso es entonces ahí como que no. Hay muchas contrariedades, no solo ello. O sea, estás pensando ahorita en la parte física, en la parte matemática también hay problemas. Si tú tienes 100 kilos, lo partes en 3, hay un error. Porque lo mismo haría si me ha faltado material, o bueno, me ha faltado entonces dejarlo menos, y como que lo duplico más, pues.
Sí. Hago 2 de 5, Y se acaba el problema. O hago 1 de 5 y por 2, como está diciendo. Sí, el tema está en que están metiendo errores. O sea, deberíamos hacerlo en la capacidad de la máquina. ¿Cuántas normalmente las capacidades tradicionales de la máquina? Nuestro equipo tiene capacidad de hasta 25 kilos. Pero una cosa es la capacidad de la máquina y otra es la capacidad del tamiz. Hay una observación, una notita por ahí que nos dice que... ¿Dónde está? Hay una notita en las normas en donde nos dice que no debemos sobrepasar la capacidad del tamiz mismo. Imagínate que tu piedra, por alguna razón, toda es de 1 pulgada y poquito pasa 3/4, poquito pasa media. Si tú le echas los 10 kilos, 9 se van a quedar en 1 pulgada. Podría darse el caso que eso esté abajo, tapa todos los agujeros y lo que está encima, que es más pequeño, no va a poder pasar. Estamos saturando el tamiz. También eso hay que evitarlo. Si eso ocurre, tenemos que repetir el ensayo, pero en porciones más pequeñas. O sea, lo que se podría hacer es porcionarlo. No puedes hacer esa jugada de agarrar una porción y lo multiplico para obtener el total. Tienes que evaluar porción por porción y sumar todo. Se suman los pasajes y puede, los pesos en este caso. Así es. Eso sí es válido. Sí. Sí es válido por la capacidad de la máquina. Lo otro sería comprar una máquina más grande. Ahí también. Si hay esa posibilidad, pero más está un tema de producción. O sea, ¿cuántas veces vendrá material a un laboratorio de 3 pulgadas con fines de completos y morteros? Hasta ahora no nos ha ocurrido. Nos ha traído sí material grande, pero no para completos y morteros, sino porque querían simplemente saber el tamaño, qué tamaño es, nada más. En esos casos, pues trabajamos con lo que hay. Incluso acá mismo en el hotel no tenemos también de 3 pulgadas. No, porque como comentan también, no siempre yo siempre 1 pulgada. Lo hay. Me he topado con muy pocos casos de 1,5 pulgadas de tamaño máximo nominal. Habrá sido 2 veces en todo el tiempo que llevo acá. El grueso es 1 pulgada, pero también pensemos a futuro. En la construcción, ya que esto es para hacer concretos y morteros, en la construcción, principalmente de edificios, ya sea de oficinas o de departamentos, hay una tendencia. Cada vez se usa menos ladrillo y se opta por placas. Las placas son de concreto. Y esas placas que inicialmente emulaban, eran del mismo espesor que un ladrillo, o sea, 25 centímetros, 20 centímetros. Ahora, como ya tenemos la facilidad de la placa, pues son así más pequeños. ¿Alguien sabe cuál es el espesor de placa habitual? 10 centímetros. 10 centímetros. Ahora 10 centímetros. En mi departamento todas las placas son de 10 centímetros. Los de todos son 10 centímetros. Los que tengan experiencia en construcción, para 10 centímetros, 1 pulgada, ¿será cómodo? Trabajar con piedra de 1 pulgada, no, pesado, no va a pasar ya. Entonces, cada vez la tendencia es a que el agregado grueso sea más pequeño. Entonces, usar agregado grande ya no tiene mucho sentido. Entonces, comprar un equipo para que me tamice 200, 300 kilos de material, no lo voy a usar. Va a estar ahí, no va a producir, es un gasto innecesario. Entonces, nos quedamos con de 1 pulgada para arriba. Para cómo haremos con las otras es que llenan en algún momento. La normativa indica por fraccionamiento. Por ejemplo, si da la posibilidad de partirlo en 3, Sí. se pesan las 3 partes y cada uno representa un porcentaje y de acuerdo a ello hay un factor y cada peso que realices en cada malla lo multiplicas por ese factor y al final te da el 100%, el cual está sujeto a un margen de error. Claro. Sí, se puede hacer eso porcionado. Pero la normativa te dice que si se separa por partes, se va a fraccionar con la de la producción, cada parte va a tener esa cantidad, ¿no? Bueno, va a depender de cómo lo puedas porcionar, porque hay varios factores. O sea, en el mejor de los casos lo partes en 2, 3 partes iguales. Pero, ¿qué pasa si son 100 kilos y entre 3? Es 33,3, eso no sabes una balanza. Claro, te obliga a que sea un poquito más, un poco menos. Pero siempre hay un juego ahí de diferencia. De todas maneras, no es lo ideal, o sea, hay que evitar hacer eso, porque tenemos que hacer más cálculos después para poder corregir. Pero repito que eso les pasaría si es que tienen un tamaño de máquina, pero lo que les traen les supera, pero lo hacen muy poco. Es probable que ni les ocurra. Repito que esto nos ha pasado.
pasado sí, pero ni siquiera es para estos fines, es para otra cosa. Entonces se puede optar por otras alternativas. Pregunta, así como curiosidad. Te llega el material de 5 pulgadas. ¿Cómo lo mides si no tienes también de 5 pulgadas? O winch. Para filtros, tal vez lo podemos hacer. Lo mides con wincher. ¿Qué lado mides? ¿El más grande, el más pequeño? O sea, ¿qué debe medir? 3/8, media, 3/4, 1 pulgada. Asumiendo que el grano de la partícula es de esta forma. Es una forma perfecta, geométricamente, digamos, para una partícula. Una va a tener forma. Pero de los tres longitudes que tiene, largo, ancho, alto, LAH, ¿cuál de los tres debe medir lo que supuestamente debe medir? ¿El ancho? ¿El alto? ¿El largo? No, la diagonal. Hay una máquina, creo que mide, lo pones que mide tamaño máximo. Chatas y alargadas. Sí. Ajá. A ver, lo dejo para que lo piensen y va a estar clarísimo cuando lo veamos en el tamiz. Ahí sí, al ojo lo van a entender. Pero a ver, por ahora, traten de pensarlo ahí, cómo se podría sacar. Ahí, regresamos. Entonces, los anexos. Sería algo más chico, cosa que cuando pasa puede pasar en la misma también por abajo. Aparatos, tamaño de muestra, el muestreo, agregado eso debe cumplir con la tabla tal. Ya, muy bien. Ahora, siempre es importante leer la norma porque nos da algunos alcances. Por ejemplo, acá nos dice algo. El agregado grueso global de mayor tamaño no debe superar los 50 milímetros, que en pulgadas es 2 pulgadas. O sea, si tenemos estos materiales, no son cómodos para el concreto. Si tenemos estos materiales, pues el tamizaje también va a ser más complicado. Debemos de combinar y mezclar incrementos, que es lo que dice Nano, que es lo que comentaba su compañero. Podemos fraccionarlo y trabajarlo por partes. Bien. Esto es una observación, porque hay otro ensayo amarrado a la granulometría, que es el de Maya 200. El ensayo de Maya 200 nos habla del material que es fino, pero en la granulometría habitual, que el juego de mallas estaba más arriba, no está acá, está en la otra norma. No, mi amigo en la otra norma. Un segundo. Ya. Esta norma no es de ensayo, es de aceptación de materiales, la LTP 400.037. La voy a colocar acá por una razón. Y por si acaso esta norma habla de las definiciones, acá estoy haciendo 10% que les comentaba. Y la definición de tamaño máximo. Bueno, ya que está aquí, aprovechemos lo que dice nomás. ¿Qué cosa es tamaño máximo nominal? Ya lo hemos conversado en un rato. ¿Qué cosa es tamaño máximo entonces? Hacemos nuestro tamizaje. Acá apareció el material, no importa cuánto. Aquí apareció el material. El anterior es el tamaño máximo, donde pasa todo el material. Pregunta, ¿el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal son consecutivos? No necesariamente, pero en algún momento he visto y he escuchado a otros docentes que sí, tienen que ser consecutivos. En la norma en ninguna parte dice que no se Así que no, si alguna vez no han escuchado, no está bien. No me crean, ¿qué dice? El autor le dice, y son consecutivos. No lo dice en la definición. Ahora, nada más, el tamaño máximo no recuerdo haberlo usado. El tamaño máximo nominal sí, el cálculo se lo bastante.
Bien, bajamos. Agregado fino, aquí está. En el caso de agregado fino nos habla de estos materiales, de estos tamaños. Pero el ensayo de granulometría en sí termina aquí en la 100. En la 200 es un caso particular. Comenzando porque el ensayo de granulometría que estamos hablando toda la mañana es un ensayo que se hace en seco. El de Maya 200 no es en seco, es húmedo. Se lava el material. O sea, no se puede hacer de una sola muestreada, no se puede sacar hasta la 200. En el 200 se separa. Ténganlo en cuenta. Nosotros vamos a ensayar hasta la 100. Y bueno, ya que lo están viendo, estos son los tamices para el agregado fino. 3 octavos, número 4, número 8, 16, 30, 50, 100. Ahora, ojo de buen cuero, al revés. 150 micrómetros, 300, 600. Esto prácticamente es 1,2 o 1600 micrómetros. 2,4, 2400. ¿Se dan cuenta que aquí hay una proporción? El doble. Sí. Esa proporción siempre se da de doble. Y eso solamente termina aquí en el agregado fino. Porque si siguiéramos con el agregado grueso, ¿cuál es el tamiz que sigue? Después de 3 octavos arriba, ¿qué tamiz está? Media. Luego, 3/4. Luego, 1. muy bien. Por 2, 3/4, ¿cuánto sería? 3 octavos por 2, 3/4. ¿Pero cuál era el tamiz que seguía? Medio. Por Les 4. hago hincapié a ese detalle porque aquí hay un cálculo. ¿Dónde está? Un cálculo llamado tamaño máximo nominal. Módulo de fineza. Módulo de fineza. El módulo de fineza se calcula con los materiales, con los porcentajes acumulados, pero en esta proporción de 2 en 2. Se va a saltar la de media y se va a saltar la de 1 pulgada. Después de 3 octavos por 2, 3/4 por 2, 3/4 por 2, 3 medios. 1 y medio. Se salta el tamiz de media y de 1 pulgada. Para el cálculo hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, eso quería mostrarles de esta norma. En realidad estamos aquí. Si requerimos el de Maya 200, tenemos que hacerlo por lavado, en húmedo, no se puede tamizar en seco. La razón principal, entonces, pero fácil, pero pongo el tamiz de Maya 200, de hecho todo el material que es angolote y todo, o sea, todo el problema. ¿Por qué la norma nos pide hacerlo por lavado? Para el Maya 200. Las partículas quedan atrapadas, no están fáciles de sacarlas. En la Maya 200, que es muy finita. Y ese atrapamiento tiene que ver incluso con nivel electrostático. Por electricidad se quedan pegadas, es muy difícil sacarlas. Entonces, para darle facilidad es que nos piden usar lavado. Y ni siquiera es cualquier lavado, lo vamos a ver al rato, lo voy a comentar, pero el lavado es con agua destilada. Se deja remojando en agua destilada. Ya veremos por qué el agua destilada. En los terrones de arcilla también se utiliza el agua destilada. Más en terrones de arcilla. Acá lavado con detergente y lavado con agua. Sí, agua normal. En terrones de arcilla sí nos pide agua destilada y ahí vamos a ver por qué el agua destilada. ¿Qué tiene en particular el agua destilada? Muy bien. Evitar la sobrecarga del tamiz. ¿Por qué? Porque no va a dejar pasar los materiales más pequeños. Se atora el tamiz y no deja pasar más. ¿Cuántos centímetros de la máxima carga normalmente se puede colocar cada tamiz? Lo suficiente para que te tape y no te deje pasar el material. O sea, no hay una cantidad fija. Por ejemplo, si hacemos agregado fino, vamos a echar 500 gramos. Ya, entonces podrían quedarse los 500 gramos en el primer tamiz. Pero tiene partículas más pequeñas, quiere decir que esos 500 gramos han sido taponeados por
partícula más grande y la chiquita se queda más pequeña. No habría una cantidad para decir que pone la mitad. Con el volumen de repente ya porque una letra es una otra en la cual el volumen es tan grande, entonces Se empieza a rebalsar. Eso es cuando usas tamisas pequeñas para un volumen muy grande. Eso pasa cuando quieren tamizar agregado grueso en los tamices pequeños de 6 pulgadas, en vez de las de 12. Ahí entra bastante el equipo. ¿Qué equipo estás utilizando? Que si es así, mejor proporciones y lo haces en tamaños más pequeños y no cuentas con tamices grandes, de más capacidad. Muy bien, el cálculo. Este es, digamos, el cálculo que ofrece más pasos. Y este es el cálculo que nos lleva a otros ensayos. Durabilidad usa la granulometría. Abrasión también usa granulometría.